Y les comentaba, cuando ya tienen eso implementado, después hacer prim es hacer una pequeña modificación. ¿Y cuál es esa pequeña modificación? Fíjense, más abajo. Hice prim con min-heap. Así que la implementación es igual a la que vieron recién, con un par de diferencias. La primera y más fundamental es que cuando actualizamos los adyacentes no conocidos, fíjense, el costo del adyacente es solamente el costo de la arista. Esta es la principal diferencia que tenemos. En Dijkstra nos interesa el costo total del camino y en prim nos interesa solamente el costo de la arista candidata. ¿Sí? En prim realmente tenemos aristas candidatas y nos quedamos siempre con la de menor costo. Esa es la única diferencia, ¿sí? Que el costo del adyacente es el costo de esa arista adyacente, ¿sí? No le estoy sumando el costo para llegar al vértice actual, no, eso era en Dijkstra, acá no, ¿sí? Esa es la única diferencia. La otra es que yo en este algoritmo de prim no es obligatorio, pero yo lo hice. Creo que tampoco se pide la implementación de prim, pero bueno, yo que estaba lo hice. En este algoritmo de prim, lo que hago abajo es imprimir la tabla, pero además de imprimir la tabla, también retorno el árbol de expansión mínima. O sea, yo a medida que voy avanzando, voy creando un árbol de expansión mínima. Que lo pueden crear realmente usando la clase árbol general o directamente la clase grafo, ¿sí? Porque de última, árbol es un tipo particular de grafo. Yo lo hice con grafo, ¿por qué? Porque grafo me permite tener los vértices y también los costos de las aristas. Sin embargo, la implementación que nosotros hicimos para la materia de árbol no tiene el valor del costo. Entonces por ese motivo elegí hacerlo con grafo, para que me queden los vértices, las aristas y los costos. Nada más que por eso. Así que bueno, a medida que voy avanzando en el algoritmo, voy armando este árbol de expansión mínima como grafo. Entonces, árbol de expansión mínima, new grafo, perfecto. Cuando me meto a ver si lo ven. Cuando me meto a iterar, a procesar esa min-heap, fíjense, me quedo con el vértice o arista, sería en este caso de menor costo. Pero bueno, yo como copié y pegué, dejé los nombres como estaban. ¿Qué hago? Bueno, entre otras cosas, todo el procesamiento que ya vimos, pero agrego ese vértice y luego esa arista, los agrego a este árbol de expansión mínima que estoy creando. Entonces, ¿qué hago? Creo un nuevo vértice, ¿sí? Creo un nuevo vértice, le seteo la posición que le corresponde, ¿sí? ¿A quién se la pido? Se la pido al vértice de menor costo. ¿Por qué no meto en el árbol el vértice que encontré? O sea, en cada iteración que hacíamos, tomábamos un vértice, vamos a prim. Así lo vemos gráficamente. Vamos a prim, ¿no? Entonces elijo la raíz como primer vértice, que es la que tiene menor costo, perfecto. Y la agrego al árbol, perfecto. Pero fíjense que yo no dije, no puse árbol de expansión mínima punto agregar vértice y puse ese vértice de menor costo. Vértice de menor costo sería este. Sino que creé una copia, creé un nuevo vértice. Esta es otra cosa que les quería comentar. ¿Por qué creé un nuevo vértice? ¿Por qué no usé el que ya tenía? Porque el que ya tengo, el que está en el grafo, tiene 3 adyacentes. Y lo que yo quiero en el árbol de expansión mínima es que me quede solamente el adyacente que corresponde, no todos. ¿Sí? Supónganse que es este el próximo adyacente. Entonces yo no quiero que este nodo tenga los 3 adyacentes, porque no va a ser así en el árbol de expansión mínima. En el árbol de expansión mínima agrego el vértice y después voy a agregar un solo adyacente. Eventualmente puedo agregar más de uno, está bien. Sí, depende, qué sé yo. Si esta es la lista candidata que le corresponde, puede pasar esto. ¿Sí? Podría pasar esto, ¿ven? Supónganse que es un árbol de expansión mínima válido. Bueno, uno tiene 2 adyacentes, son 2 hijos en este caso.
¿sí? Pero no son todos los adyacentes de 1, solamente los de costo mínimo. En este caso era este, el de costo mínimo. Y de acá se unía a los otros. ¿Cómo me quedaba el árbol? Me quedaba así, para este ejemplo. ¿Ven? Entonces por eso yo no agrego el 1, el vértice 1 original al árbol, sino que creo una copia que tenga el mismo dato y después voy agregando las aristas de menor costo. No agrego cualquier cosa. ¿Tá? Por eso dice acá, de ese vértice de menor costo que encontré, creo uno nuevo que tenga el mismo dato y también le pido la misma posición que ocupa en el grafo. ¿Tá? Y lo agrego. Hasta ahora sin aristas. Después agrego la arista. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es eso de agregar una arista? Bueno, supónganse que agregamos el 3. Agregamos el 3. Entonces, cuando agregamos el 3, también tenemos que agregar su arista. Entonces, agrego el 3, como vimos recién. ¿Y cómo agrego la arista? Sencillo. Creo una arista donde el destino es el anterior. ¿De dónde sale el anterior? Del arreglo de vértices previos. Entonces creo una arista donde el anterior, que sería el origen de la arista, es eso, el destino es esto. Yo digo origen-destino, mentira, si fuera origen-destino esto sería así. Pero esto es una arista sin flecha, o sea que es no dirigida. ¿Cómo hacíamos no dirigidos? Agrego dos aristas, la que va para allá y la que va para allá. ¿Está bien? Y con el costo que le corresponde. Todo eso sale de esta fila de la tabla. ¿Está bien? Entonces, eso lo hago para todos los vértices salvo para el primero. Porque el primero no tiene previo. Entonces no voy a agregar la arista previa a un null porque voy a hacer macanas. ¿Sí? Entonces agrego los nuevos vértices y las aristas siempre y cuando el previo no sea null. Claro, para este el previo es null. Entonces a ese no le agrego arista. Entonces eso está hecho acá. ¿Sí? Fíjense que dice vértice previo. ¿Dónde lo saco? De el arreglo de vértices previos. Lo saco de ahí. Si ese vértice previo no es null, que es lo que vimos recién, entonces creo la arista. Árbol de expansión mínima, punto, conectar, vértice previo, nuevo vértice con la distancia que le corresponde, que también lo saco de el arreglo de distancias. Y después agrego otra arista más, en el sentido contrario. Fíjense que invierto los vértices, nuevo vértice, vértice previo, distancias. De esa manera creo una arista en ambos sentidos. ¿Sí? Una para allá y otra para allá. ¿Sí? Eso equivale a una arista no dirigida. ¿Sí? Porque puede ir en ambos sentidos. Bueno, eso es prim. ¿Sí? Eso es prim.